Hoy vamos a ver de manera completa y detallada cómo funciona un sistema clásico de encendido por contacto, observando cada pieza, cada reacción mecánica y cada proceso eléctrico para entender cómo se genera la chispa que permite que el motor funcione correctamente. Para comenzar, aquí vemos el motor y notamos que la numeración de los cilindros inicia desde el lado del vehículo, algo fundamental para comprender el orden de encendido y la orientación del distribuidor. Sobre la tapa del distribuidor se marca el seguro del primer cable, el que corresponde al primer cilindro, y este detalle nos permite organizar la secuencia de encendido con precisión. En este motor, el orden de encendido es primero, tercero, cuarto, segundo. Mientras el motor está en marcha, el eje del distribuidor gira en sentido antihorario, por lo que los cables deben conectarse siguiendo esa misma secuencia. Iniciando desde el cable del primer cilindro y continuando en sentido contrario a las agujas del reloj. Todo esto asegura que la chispa llegue a cada cilindro en el momento correcto de su ciclo. Ahora observamos el interior del distribuidor. Aquí vemos que cuando el contacto está cerrado, la bobina comienza su proceso de carga. El ruptor, accionado por las levas del eje del distribuidor, mantiene cerrado el circuito primario de la bobina y permite que la corriente fluya y genere un campo magnético. Después, cuando una de las levas abre el contacto, el circuito se interrumpe bruscamente y ese colapso del campo magnético genera una descarga de alto voltaje en el devanado secundario. Esa descarga viaja desde el cable central hacia el rotor y de ahí a la salida correspondiente al cilindro que debe recibir la chispa en ese instante. El voltaje atraviesa la distancia de aire entre el rotor y la terminal correspondiente y posteriormente recorre el cable hasta llegar a la bujía, atravesando el espacio entre sus electrodos y generando la chispa que encenderá la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. En esta parte del video podemos ver claramente cómo el arco eléctrico se forma y cómo se sincroniza con el movimiento del motor. Antes de instalar el distribuidor, es necesario que el cigüeñal esté alineado con su marca de tiempo, y lo mismo sucede con el árbol de levas. Aquí lo vemos, en esa alineación, el pistón del primer cilindro debe encontrarse en el punto muerto superior, y ambas válvulas deben estar cerradas. En ese momento, los contactos del ruptor deben encontrarse casi en el punto de apertura, justo antes de separarse. Para lograr esta condición, se gira la carcasa del distribuidor en sentido antihorario hasta que el contacto se cierre. En cuanto se cierra, dejamos de girar la carcasa y ajustamos el tornillo de bloqueo para que el distribuidor quede fijo en esa posición. Después verificamos la luz del ruptor. Para esto se gira el cigüeñal hasta que el contacto se abra a su máxima distancia. Si esa separación no alcanza los 0.40 milímetros, debe ajustarse. Se aflojan los tornillos especiales y se corrige la posición del contacto hasta obtener exactamente los 0.40 milímetros. Este ajuste es crucial para que la bobina tenga el tiempo adecuado de carga y para que el punto de encendido sea estable y preciso. Aquí vemos algo clave. Por cada vuelta que da el rotor del distribuidor, el cigüeñal da 2 vueltas completas. Ahora mismo la chispa está siendo enviada al primer cilindro. Cuando el cigüeñal gira media vuelta, el distribuidor envía la chispa al tercer cilindro, otra media vuelta y llega al cuarto, otra media vuelta, al segundo, y finalmente, después de completar el ciclo, volvemos al primer cilindro. Este proceso continúa sin interrupciones mientras el motor está encendido. La exactitud del ángulo en el que se abre el contacto asegura que la combustión se produzca justo cuando la mezcla está lista para encenderse, garantizando un funcionamiento suave. El sistema de corrección del tiempo de encendido que observamos aquí se compone de 2 mecanismos, el avance centrífugo y el avance por vacío. Ambos modifican el instante de encendido, pero lo hacen bajo condiciones diferentes. El avance centrífugo depende exclusivamente de la velocidad del motor. Cuando el eje del distribuidor gira más rápido, las pesas móviles salen hacia afuera debido a la fuerza centrífuga y desplazan el plato o la leva en el sentido de giro. Ese pequeño desplazamiento provoca que el ruptor abra antes, adelantando la chispa. Este adelanto es indispensable, ya que a mayor velocidad, la mezcla necesita empezar a quemarse antes para alcanzar su máximo poder justo cuando el pistón está en el punto adecuado. Sin este mecanismo, el motor perdería potencia y se calentaría excesivamente.
Por otro lado, el avance por vacío responde no a la velocidad del motor, sino a su carga. Cuando la mariposa del acelerador está parcialmente cerrada, la depresión en el múltiple de admisión aumenta y esa succión actúa sobre un diafragma dentro del distribuidor. El diafragma mueve el plato del ruptor y provoca que la chispa se adelante ligeramente. Esto permite una combustión más eficiente bajo condiciones de baja y media carga, cuando la mezcla es más pobre y necesita un tiempo adicional para quemarse. En el video se aprecia cómo la depresión mueve el diafragma y cómo ese movimiento actúa directamente sobre el plato portacontactos. Sin embargo, cuando la mariposa se abre de golpe y el vacío cae, el avance por vacío deja de actuar, ya que en esas condiciones el motor requiere un punto de encendido más cercano al original. En resumen, el avance centrífugo opera a altas revoluciones, mientras que el avance por vacío lo hace bajo cargas parciales. Juntos garantizan el mejor rendimiento del motor en todas las condiciones. También vemos que los sistemas de encendido por contacto incluyen un resistor limitador de corriente en el circuito primario de la bobina. Este resistor protege a la bobina de un sobrecalentamiento. Cuando el encendido está activado y el motor no está arrancando, la corriente pasa a través del resistor, disminuyendo su intensidad y protegiendo la bobina.